hay nacionalismos y nacionalismos. De un lado están los nacionalismos culturales que pueden respaldarse en cierta herencia territorial, del otro los nacionalismos políticos, los nacionalismos de Estado, surgidos precisamente de la colonización. Insistamos con Philippe Arié que este segundo tipo de nacionalismo vive una antihistoria, subrayando que debe la definición de su identidad al soporte ineludible de la colonia opresora, pero también y sobre todo originadora, genésica, generadora. Si el destino de la identidad nacional está llamado a confundirse con el del Estado-nación, la palabra México recubriría algo más y algo menos que un país. Sería una confluencia de minorías vencedoras y vencidas. Para saldar y soldar esa confluencia y legitimar a los ojos de aquella los triunfos de estas, se hace necesaria la nacionalización. Vale decir que antes de aceptar a los indios sin historia como nacionales mexicanos, para inscribirlos de lleno en la medicina, la higiene, la patria, la escolaridad, el progreso, habrá precisamente que transformarlos. El calendario civil, un ejemplo son los tarahumaras. El calendario civil, el panteón nacional, los símbolos y actitudes nacionales solo podían nacer, son el fruto de una burguesía de juristas humanistas, digamos, de una burguesía de intelectuales ayudada por la extensión del aparato militar y por la rapidez de la aparición y consolidación del nacionalismo en los países coloniales como el nuestro, estaría en relación por demás directa con la aparición de esa burguesía de intelectuales, una aparición apremiada por las competencias económicas y la incomprensión de las grandes familias de terratenientes. A la hora de crear la cultura nacional, no solo se trataba de articular modos de pensamiento para los indígenas que habían cambiado de tiempo sin cambiar de lugar. La conquista y la colonia representan para ellos la institución de otra historia sobre la misma geografía, como de crear marcos de referencia apropiados para esos criollos que, sin cambiar de tiempo, se habían limitado a desplazarse en el espacio. Prueba este monumento. Pero sobre todo se trataba de crear una cultura para los mestizos cuya disposición era la del Estado Nacional mismo. La ilusión de una historia recién comenzada era lo que más importaba. Los escribas, pues, deberían crear en las letras, en prosa y en verso, en libros y en periódicos, un país hecho a la medida de aquellos que, teniendo la piel morena, debían preferir la máscara blanca, o de aquellos que, llorando máscara adentro, su negra o morena condición, debían progresar ostentando solemnes la última moda. Sucursalización. La lógica quería que a un paisaje indígena correspondieran personajes occidentales y cosmopolitas, y que a los personajes con atuendo aborigen correspondieran autores europeos en busca de un futuro para su pasado. Son los soldados catrines de la clemencia de Altamirano contra los indígenas sublimes de los imitadores criollos de Chateaubriand. La sed realista, la voluntad de denuncia, el impulso romántico y legendarizante, la concepción del escritor como detector de los espíritus prístinos del pueblo y como faro del porvenir, acicate del presente y freno del pasado, se acordaban plenamente con las exigencias de la historia en su inexorable progreso. Sonaba la hora de la institución de las culturas nacionales y de los escritores, próceres, padres, guías, vigías de la razón y delegados seculares del poder espiritual. Así, aunque no se encontraran de manera directa e incondicional al servicio de los representantes de las instituciones, la cultura literaria y las humanidades profanas estaban llamadas a consolidar en el largo plazo y en la cuenta larga los valores de una cultura occidental, transatlántica, transterrada y de un incipiente Estado-nación prometido permanentemente al Estado periférico. Y con este tramo creo que podemos dar por concluida esta primera capítulo de nuestro diálogo iberoamericano en el marco del bicentenario.
aludiendo al bicentenario además de Fray Manuel de Navarrete.